pregunta que cómo veía la situación económica mundial y cuáles serían los retos de los jóvenes teniendo en cuenta la Agenda 2030 y todos estos problemas que está poniendo la ONU. Lo, Exacto. lo principal y lo más grave es que considero que hay un cáncer mucho más grave, algo mucho más duro que lo que sería el comunismo. Ujú. El comunismo, aunque nunca se ha aplicado en definición real, ya que nunca ha habido una dictadura del proletariado y siempre ha habido una dictadura de un dictador con nombre y apellidos, en este caso se podría decir que Venezuela no es comunista como tal porque tiene un dictador con nombre y apellidos y no una dictadura del proletariado como definiría Karl Marx, pero sí que es una idea que se acerca al comunismo y hemos visto que todo lo que se acerca al comunismo pues termina con muchísima hambre y con pueblos bastante pobres. Pero ahora mismo tenemos una política europea bastante peor al comunismo clásico, ya que no te lo tapa con expropiaciones, no te lo tapa con discursos marxistas ni leninistas, sino que te lo tapa con el discurso keynesiano de John Maynard Keynes, con su libro de la teoría general de la ocupación, el Estado y el dinero, bueno, el interés y el dinero, se llama, del 36. Este libro tiene una cosa muy mala, y es que se tapa de libertad el discurso que termina promoviendo el Estado creciente. Es decir, no es un socialismo por definición, es una especie de socialdemocracia, como sistema económico, no democracia en lo electoral. Como sistema económico sería el socialdemócrata, que en este caso, en lugar de decirte, como decía Hugo Chávez, expropiese esta empresa, ahora es del Estado, ahora lo que te dicen políticos como Pedro Sánchez en España o la grandísima mayoría del resto de presidentes de Europa, en lugar de decirte expropiese, te dice, te vamos a subir los impuestos. Y esto suena menos agresivo porque lo tachan de, con esto podemos financiar la sanidad. Cuando realmente la sanidad se puede financiar con muchísimo menos de los impuestos que en muchísimos países estamos pagando. Entonces, tenemos un problema mucho más grave porque se nota mucho menos al corto plazo. Ya que te van subiendo impuestos, te van subiendo impuestos, te van subiendo impuestos, te van subiendo impuestos, y no tienen que expropiar ninguna empresa para que ellas se vayan y nos quedamos sin. Ujú. Ese es el punto que estamos teniendo. Entonces, tenemos un cáncer mucho más lento, mucho más doloroso y creo que nos va a perjudicar mucho más a la larga que el comunismo. Y este es el keynesianismo, que sería la socialdemocracia que tenemos en Europa. Wow. En Ok, resumen, lo veo bastante arruinado. En Europa y en casi todos los países de Occidente. Estados Unidos te lo puedo meter ahí. Te puedo meter Sí. ahí también a la Argentina hasta que llegó Milei. Y aún con Milei también te lo puedo meter un poco. Wow. ok. Increíble. Según, Ajá. no sé si tú terminaste el argumento, que quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú ves, desde tu punto de vista, la política que está implementando Donald Trump en Estados Unidos? Con los Lo aranceles, con menos todo eso. liberal, lo menos liberal que se puede. Está subiendo aranceles, tentando directamente contra la ventaja comparativa de los países. Aquí te debo que dar un pequeño contexto económico para que entendáis a qué me refiero con la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es una teoría económica que creó David Ricardo en 1817, que te explica cómo, si no hay aranceles ni hay intervención del Estado, la economía de todos los países se beneficia del comercio externo. ¿Cómo puede ser así? Pongamos que Francia fuera un país que no es bueno en nada, porque también esta teoría te dice que la ventaja comparativa beneficia a todos, incluso aunque no sean buenos en nada. Pongamos en este caso que Francia no es bueno en nada, hablando de una época justo de la Revolución Industrial, inicios de la Revolución Industrial, por ejemplo. Francia no es buena en nada. España es muy bueno y tiene muy buen vino a muy gran cantidad y de muy buena calidad. Gracias a tener vino en tantas cantidades, se lo podemos vender barato a Francia sin que nos afecte, haciendo así que Francia se esté beneficiando de comprar un vino barato de buena calidad. Y nosotros al mismo tiempo nos estaríamos beneficiando por venderles un vino. Les vendemos, nos beneficiamos. Ellos lo tienen barato, se benefician. En resumen, no está el Estado, todos nos beneficiamos. Y al mismo tiempo Francia podría dedicar ese vino para empaquetarlo diferente o darle un valor en alguna forma, venderlo a Alemania y después ese dinero dedicarlo a hacer unas excelentes baguettes. Haciendo que si no hay intervención del Estado, todos nos beneficiemos. ¿Qué tiene que ver esto con Donald Trump? Donald Trump está perjudicando la ventaja comparativa cuando pone los aranceles tan altos que está poniendo. Podemos poner un ejemplo simple, los coches que se mueven, que se conducen solos, ¿no? Los coches eléctricos como el de Tesla. Actualmente, si alguien quiere un coche de Tesla,
no puede comprar un coche chino que le salga más barato que el Tesla, porque está Donald Trump poniendo aranceles. ¿Eso a quién perjudica? Eso a quien perjudica es al consumidor, que quiere un coche barato que se conduzca solo, al estilo Tesla, pero no tiene el presupuesto para un Tesla. Entonces dice, yo quiero a lo mejor un Xiaomi, que es un coche más chino. Entonces, el hecho de que está imponiendo aranceles, lo único que está haciendo es beneficiar a un empresario, que no es un empresario, es un empresario prebendario que lo que hace es pactar con el Estado, que es Elon Musk en este caso. Que es un empresario que en lugar de ser un empresario de bien, que triunfa por vender un producto de buena calidad a un buen precio, está triunfando por hacer un pacto con el gobierno que hace que no permita entrar productos de su competencia. En este caso, los coches eléctricos. ¿Esto beneficia a Elon Musk? Sí, porque los pocos compradores que va a tener, por huevos, van a tener que comprar su vehículo. Pero si dejáramos entrar el vehículo chino, tendríamos más competencia, forzando, obviamente, a Elon Musk a tener que bajar sus precios para poder existir y beneficiando a todos los consumidores, ya que verían que todos los precios bajan. Eso es así. Y es por eso que me parece muy mal, sobre todo el gobierno de Donald Trump, sobre todo por la política arancelaria. Ok, alguien tiene una pregunta. Yo tuve que abrir TikTok porque Tony está terrible, no sé qué le pasa. Pero es como una cosa técnica porque a mí también me está dando problemas. Mira cómo yo me hago pañoso también. Con esta vaguada todo está malo aquí. ¿Quién tiene preguntas de ustedes ahí para que le haga? Que lo va a pasar con TikTok. Estén pendientes la gente de TikTok. Relevo, ver quién. Y tenía que decir algo del Evo. Tu internet de nuevo, Relevo, pues dale rápido. Te tenía una pregunta respecto a lo que hablé ahorita de la moneda. ¿Qué crees que va a acontecer Pero está mal. económicamente? Se te corta muchísimo el Evo. No te escucha nada, Relevo. Déjame ver, pero. Yo puedo poner un punto de lo que ha dicho antes el Evo, que ha mencionado el tema del euro digital, de que queremos digitalizar la moneda y todo eso. Veo un problema en dos cosas. Uno, Sí. en lo que tú has dicho, de que el papel nos da el poder. Eso lo veo como problema, ya que ese papel ha abandonado hace muchos años el patrón oro. A más papeles imprimimos sin patrón oro, menos poder tenemos. Ahora no importa si es euro digital o si es papel. No importa porque el patrón oro lo hemos perdido, es decir, el valor de ese papel lo hemos perdido. Eso es así de simple. El euro digital es aún peor. Imagínate, si imprimir muchísimos billetes ya nos pierde valor, imagínate si ni siquiera existen. Nos va a generar hiperinflación porque los dígitos van a ser artificiales. Vas a tener un dinero en la cuenta que realmente no vas a poder sacar. Vas a tener un dinero en la cuenta que realmente no va a ser tuyo. Es decir, si ya perdimos valor con la pérdida del patrón oro que ya hizo que el papel fuera basura, ahora estamos perdiendo valor, perdiendo el poco valor que le da el papel. Porque ya vemos que el papel en ciertos países como Venezuela tampoco es que tenga mucho valor, que han tenido que sacar creo que 16 ceros o una barbaridad. Entonces, quería poner ese punto de lo que ha dicho antes Relevo, del euro digital, porque tampoco considero que el papel es lo que nos dé valor actualmente. Ok, vamos a pasar a uno de TikTok. Creo que Norberto, y no creo que la que está ahí arriba. Voy a abrir TikTok para alguna intervención que quiera hacer. Lo va a pasar uno a uno. Comenzamos con Norberto. Que tuve que abrir el aire de este lado porque el de Tony no sé qué pasó, se cae y se cruza. Adelante, Norberto. Relevo puede escribir las preguntas si quiere. Ujú. Tiene el micrófono abierto, Norberto, adelante. Me gustaría que nos contaras a todos qué es la Reserva Federal, qué harías con ella y por qué. ¿La qué? No entendimos. Ya, yo tampoco entendí. La Reserva Federal. Reserva Federal. ¿Y qué haría con ella y por qué? Ok. Adelante. El Banco Central, etc. La Reserva Federal actualmente es algo de que lo que en Estados Unidos se está encargando el Estado. Sí. No, él quiere decir como que la definas, para que no te entendamos, y qué harías con ella. Es la acumulación, es la forma... Bueno, es como parte del banco. Es como el banco. Es como una especie de extensión del Banco Central, que tiene toda la reserva. Es como aquello que guarda todo el oro en Madrid. No sé cómo definirlo, es como aquello que guarda todo el oro, el valor en Madrid. La Reserva Federal. No sé si habéis entendido el punto.
Sí, aquí en Dominicana tenemos Banco Central, tiene ese nombre. ¿Qué haría con ella? Pues en este caso me ha dicho la federal, la de Estados Unidos. Yo lo mantendría como lo están haciendo. No me parece que la estén liando con la Reserva Federal. Me parece que lo están gestionando bien. No parece que la estén tirando. No parece que la estén malgastando. En este caso tampoco te puedo decir ninguna opinión válida. O sea, no hay mucho caldo que sacar de ahí. Ok, muy bien. ¿Tú la escribiste, relevo? ¿Qué me quieres preguntar, Relevo? Sí, A ver. mira, Voy a ver el chat. Escúchame. Dale de rápido antes que se frisa. No, la pregunta era esa, de respecto a lo digital, pero está bien, ya la contestó. Ok, Maggi, ¿tiene una pregunta? Sí, yo sé que Trump con los aranceles ha tratado de, ¿cómo se dice? De manipular, ¿verdad? De manipular la forma de las cosas que entran de otros países a Estados Unidos, para acá, para los americanos, ¿verdad? Para los que viven aquí, es una forma de que se consuma los productos locales o los carros locales. Y él está tratando, ¿verdad? En cierto punto, que así es que nos lo hacen entender a nosotros, y te lo digo porque vivo aquí, ¿verdad? Nos lo hacen entender a nosotros de esta forma, de que es una forma de los aranceles para hacer crecer supuestamente la economía de Estados Unidos con los productos hechos aquí, ya que muchas factorías, porque en verdad no le convenía los taxes que son, ¿cómo se dice? Que no lo pueden muchas factorías sobrellevar para poder generalizar. A la pregunta que te está frizando. No hagan discurso, pregunten y ya. No, mi internet está... Okay, la pregunta. Se frizó, no se escucha, se frizó. ¿Es válido de Estados Unidos de esta forma? ¿Puedes reformular la pregunta? Se ha cortado un poco el inicio. Es que no se entiende. ¿Me escuchaste? Ahora, vuelve a hacer, ahora se te oye bien. Ok. Solo la pregunta, si puede ser. Ok. ¿Crees que en cierto punto sería válido de que Trump trate de subir la economía de Estados Unidos de esta forma, aunque está ahorcando a otros? Nunca jamás. Como respuesta simple te podría decir que nunca jamás diré ni apoyaré un gobierno que suba aranceles para, según ellos, fortalecer la industria local, salvo que sea en un país muy pequeño y estén empezando con la economía, para que no se los coman ni los conquisten otros países. Un país como Estados Unidos, un país como España, un país como Francia, nunca jamás debe aplicar políticas arancelarias represivas, porque eso te lo venden, por culpa de Keynes, el que os he dicho antes, te lo venden como que eso fortalece la industria local, cuando lo único que hace es encarecerla porque no tiene la competencia de fuera. Porque tú debes poder elegir. Yo quiero comprar ropa de aquí o prefiero comprar ropa china. Y yo, en el caso de que a lo mejor soy un trabajador de una fábrica que lo tiene complicado, prefiero la ropa china que me sale más barata. Es decir, lo único que haces no permitiendo entrar la ropa china es obligar a los pobres a comprar caro. ¿Qué haces cuando alguien que está con pocos recursos tiene que gastarse mucho para algo que podría comprar más barato con el producto de fuera? Pues perjudicas la economía local. Haces que la gente no pueda tener un futuro próspero porque no hay libre competencia. Recuerda que la libre competencia siempre lleva a la bajada de precios general. Ya lo dijo Adam Smith en su libro de la riqueza de las naciones cuando habló de la mano invisible. Habló de que de que el mercado funciona como una mano invisible que baja los precios cuando no la molestas. Es así de simple. Entonces, si tú, te voy a poner un ejemplo práctico para que entiendas por qué te digo esto. Si tú tienes una fábrica de lápices y cada lápiz te cuesta fabricarlo 50 centavos y ves que la competencia los está vendiendo a $1, ¿tú qué vas a hacer?
Pues decir, yo vendo mis lápices, en mi egoísmo, a 75 centavos. ¿Por qué? Para que me lo compren a mí y no a él. Porque claro, obviamente alguien va a preferir comprarlo a 75 centavos que a $1. Haciendo que puedan pasar dos cosas. O el otro se encabezonee y quiebre la empresa, porque nadie le va a comprar sus lápices sabiendo que los míos son iguales. Todos van a ir a comprarme a mí porque son más baratos. O la segunda opción, que es la más probable, también tenga que bajar los precios para adaptarse. Haciendo que el comprador es el que se beneficie, teniendo dos tiendas para elegir, a lo mejor una le pilla más cerca de casa, y dos tiendas en las que el precio es más barato. Es decir, si subes aranceles, impides esta posibilidad. Porque no va a haber nadie que te pueda vender ese lápiz a 75 centavos, porque lo obligas a tener un 25% de impuestos. Así Ese es el problema. Bien. Yo tengo, no sé si en TikTok alguien tiene una pregunta. Si alguien tiene una, para pasarlo. Una pregunta de economía o de migratorio. Ok. ¿Quién tiene una? Adelante. Espérate, un solo. Adelante. Y me quiero reformular sobre la pregunta de la reserva. Donald Trump es otro títere más de la élite y que él solamente está jugando un papel para engañar al mundo a nivel global. Ok. Una pregunta de Donald Trump. Si entiende que es uno más del montón o alguien diferente en este sistema. Es uno más del montón que forma parte de un sistema que alimenta a los de siempre. No es ninguna novedad que realmente... o sea, no voy a hablar tampoco de élites ni conspiraciones masivas, pero tampoco es una sorpresa que los presidentes tienen jefes. Y es así de simple. Son todos la misma mierda con distinto partner. Entonces tampoco es que haya mucha opinión, o sea, se lo puedo comprar totalmente. Y en base a lo de la Reserva Federal, cuanto más lo voy pensando ahora así por encima, más pienso en privatizarla y en hacerla menos estatal, porque obviamente es un banco central, o sea, no puedo estar a favor de un banco central como tal. Pero como no veo que su gestión sea pésima, tampoco estoy tan en contra. Es por eso que antes no os he dicho que estuviera en contra. O sea que para ti Donald Trump, Maduro, el de China, todos tienen el mismo jefe, o sea, el mismo sistema con diferentes formas de hacer las cosas. No, son la misma basura pero con distinto partner, o sea, todos se mueven por dinero. Diablo. Solo que el partner de Nicolás Maduro es robado del pueblo y el partner de Donald Trump pues es de empresas privadas que le pagan por detrás para que les den beneficios fiscales. Cada quien se financia a su manera. Ay, mamá, la tierra te Eso, me gustaría Sí, Belki, me gustaría sí, hacer una Belki. pregunta, no todavía, porque es que es increíble. Este sistema que a mí siempre me deja knockout, porque cuando me das esa respuesta, entonces, ¿cuál es la vía real para uno tener un sistema funcional? Esa es la pregunta, esa es la gran pregunta que yo me hago, porque es que no veo la opción. Todos son parte de un problema. Al final del día no tenemos gobiernos reales, tenemos compañías que hacen lo mismo y no hay solución para el ciudadano del país, del mundo, donde le toque. La solución es que si van a tener un partner, van a tener alguien que les pague por sus intereses, al menos sepamos qué intereses son. Entonces, saber quién les financia, por qué les financian, y a lo mejor incluso hasta nos sale rentable votarlos. Pero al menos saber quién les financia. Exactamente, exactamente. Excelente. Yo quiero hablar de migración. Tú estás en Europa y sabes que allá se ha vuelto un caos. Aquí en Santo Domingo, que es la isla española, tenemos un caos también. En Estados Unidos hay otro caos. Ahora han metido a Japón y van a meter a otros países. Que todo el que tenga 2 o 3 pesitos, lo meten en un caos migratorio. Quiero tu opinión en cuanto a eso, para saber de dónde nace esa cosa del siglo XXI ahora. A ver, yo he visto... Soy de una generación joven, toda mi clase era gente de fuera. Éramos 4 o 5 españoles. Wow. También te digo, toda la gente de fuera se han criado aquí, han nacido aquí, han vivido aquí toda su vida. Son gente de cultura, o sea, son gente de religión musulmana, pero de cultura occidental. Entonces no he visto tampoco ningún problema grave. He visto que como ellos son mayoría, también la mayoría de crímenes son cometidos por ellos, pero porque son mayoría de jóvenes.
Entonces es normal que los 2 o 3 que se pierden y se van por ese lado delictivo, pues también son gente de fuera. Pero también aquellos que se van a estudiar y terminan trabajando a pronta edad, también son gente de fuera. ¿No? También todo esto viene acompañado de una moda de ir muy de malo que se ha dado en los últimos tiempos en España, Francia e Inglaterra, sobre todo estos 3 países. Que, bueno, es la moda de traficar aunque ni siquiera tengan la necesidad de hacerlo. Oh, ok. Por ir de malotes. Vale, todos tienen una Play 5 pagada por mami, una cama planchada por papi, pero un gramo de cosas para venderte. Esos son mayoría inmigrantes también, que están... Sí. Es que se dio la moda en 2020 hasta 2023, ahora veo que se ha calmado en estos 2 años, ya no veo tanto eso, la gente ve que les parece ridículo lo que hacían, pero eso ya ha manchado la imagen demasiado. También te digo, el mayor problema de esto es la reincidencia. Ok. Hay gente que dice... Rebelde aquí arriba, rebelde. O el guerrero, que no han hablado, porque los otros 2 ya hicieron su pregunta. El mayor problema de esto es la reincidencia, porque un inmigrante comete todos los delitos de la ciudad, haciendo que todos, tú preguntas a los 100 que han sido robados hoy, ¿quién te ha robado? Todos te van a decir, un moro o un negro. Todos te van a decir esto. Pero no es porque 100 negros hayan robado, es porque uno ha robado 100 veces. Hay muchísimas de esto, porque la policía no puede hacer nada. Muchas veces los atrapa y los tiene que dejar libres porque no hay pruebas del delito muchas veces. ¿Cómo identificas tú a un ilegal 3 veces? Ese problema me parece conocido. Porque te puede dar un nombre diferente todos los días. Entonces, yo veo, conozco 100... Aquí estaba pasando lo mismo. Conozco 100 personas del país de Marruecos, una de ellas delinque. Y 99. Pero sin embargo, conozco 100 personas que te dicen que un marroquí les ha robado. O sea, el mismo marroquí es que le roba a todo el mundo, no los otros 99. En mi pueblo hay 2 o 3 que han cometido muchísimos crímenes. La policía ya los tiene ubicados y no puede hacer nada. Pero ¿por qué no pueden hacer nada? Lo mayor que ha pasado ha sido después de que, bueno, pegara a una anciana, le escupiera en la boca y robara vino. Sí, todas estas cosas. Después de esto sí que le metieron preso 2 años y ya está libre otra vez. Pasó en 2021, creo, 2022. Este tipo de cosas pasan. Pero todo el rato por los mismos. Yo siempre lo digo, la migración no es gente mal. La gran mayoría son gente que ya está hasta occidentalizada porque se han criado aquí. Guri, una pregunta. Ya que tú vives en España y tú eres un muchacho joven. Dame un segundo, ¿Cómo guerrero, ustedes yo te tiro. Después que le haga la pregunta, te paso a ti. Después que no, cuando pregunté, ¿Cómo? no me dijeron nada. Ok, ¿cómo tú soportas la estupidez de las mujeres españolas? Discúlpenme, pero hago la pregunta porque en todos los clips que yo veo, ellas dicen que no necesitan de los hombres, hablan con otro idioma. Es un gusto decir que con 18 años se han acostado con 120. Entonces explícame cómo puede vivir ese nivel de estupidez que tienen esas mujeres en el cerebro ahí. Créeme que son minoría. Ha habido una moda feminista muy loca porque ellas creen que muchas defienden el feminismo que creen que es igualdad cuando realmente lo que te están defendiendo es embrismo. Y entonces terminan en absurdos. O muchas veces por defenderte la libertad sexual se creen que la libertad sexual es acostarse a más hombres mejor. Cuando la libertad sexual realmente es respetar los gustos sexuales de cada quien. No importa si eres hombre y te acuestas con un hombre, mujer te acuestas con una mujer, hombre con mujer, no importa. Mientras lo respetes, eso es libertad sexual. Pero pues lo han confundido a más. Pues mejor. Y no es plan. Pero bueno, esto tampoco es que sean mayoría, te lo puedo confirmar. La gran mayoría de gente es gente de bien. Gente que desearía tener una familia y no la tienen porque está complicada la situación de independizarse. Pero bueno, lo que hace más ruido en internet son las tonterías. Ah, bien. Alguien de TikTok, ahora sí, guerrero. Adelante, guerrero. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Un momento. La pregunta tiene que ver con economía, porque sé que es muy importante para los países hispanos que tú respondas, y más que venga de un joven como tú. Y es la siguiente. En todos los modelos socialistas, comunistas, ¿por qué la economía no funciona? ¿Y por qué da el traste siempre que caen en la ruina y en la pobreza?
¿Y qué opinión tienes tú sobre eso y qué recomendarías? Y la otra es por qué debemos mantener dentro de esta economía o con nuestra boleta práctica de esta economía proteger la propiedad privada. Vale. Primer punto es por qué el comunismo nunca ha funcionado. La economía se cae en los países que intentan socialismo. Aquí, Giancarlos, puedo ir por dos vías. No sé por cuál prefieres que vaya. Puedo explicarte el comunismo y desmentirte la base teórica, o ir a lo práctico y el por qué no ha funcionado en la práctica, que es bastante más sencillo. A un balance de los dos, porque queremos aprender. El primero que quiere aprender soy yo y todos los que estamos aquí. Tiene el tiempo para eso. Adelante. Voy a ir a la base y la voy a desmontar por la teoría. Karl Marx partía de una teoría del valor de un economista liberal antiguo, ¿no? Del liberalismo clásico de Adam Smith. Él te decía que el valor era objetivo. Ahora a lo mejor, por cómo os lo explico, hasta lo entendéis, pero os lo voy a desmentir con el tiempo. Te decía que el valor es objetivo y que el valor lo daba el trabajador. Es decir, el valor de un producto era objetivo dependiendo de las horas de trabajo necesarias para crear ese producto. Claro, esto lo leyó Karl Marx años después y dijo, si el valor lo crea el trabajador y el empresario es el que tiene más ganancias, entonces el empresario se está quedando con el valor que produce el trabajador. Y si partimos de esta base, podemos entender que es hasta lógica. No lo hizo con una maldad. ¿Qué pasa? Que partir de que la base del valor la crea el trabajador y entonces el empresario le está robando valor al trabajador, ¿no? En forma de plusvalía, llevaba a hablar de la explotación. ¿Por qué? Karl Marx jamás habló de explotación como malas condiciones laborales, como muchas horas extra, como... No, nunca jamás. Hablaba de explotación como el simple hecho de trabajar y no ganar lo que produces, robándotelo en forma de plusvalía, haciendo que el trabajador se aliene del trabajo. Es decir, alienar es alejar, ¿vale? Que es lo que dicen los comunistas, ¿vale? Siente el trabajador que cuando trabaja por un producto que no es suyo, se aleja de lo que produce, no lo quiere. Aquí te ponen un ejemplo que es, si tú vas a crear una mesa y la vas a vender tú, la vas a hacer con cariño porque te lo vas a ganar tú. Pero si vas a crear una mesa para el dinero del jefe y tienes que crear 10.000 en un día, ya no lo haces con tantas ganas. Esto es lo que llaman los comunistas alienarse del trabajo. Y esto hasta ahí lo podemos entender. Haciendo que el trabajador se canse un día y llegue la famosa revolución y dictadura del proletariado, que daría paso al socialismo, que transicionaría al comunismo. Ok. ¿Cuál es el problema de esto? La base. El valor no lo crea el trabajador. ¿Por qué no? Porque el valor, realmente quien lo da, es el comprador. No importa cuántas horas hayas destinado en hacer tu mesa, que si nadie la quiere no vale nada. Es así de simple. Entonces, el valor no lo crea el trabajador, el empresario no se está quedando con el valor, porque de hecho el empresario es el que ha conseguido el cliente. Entonces, como el valor no lo crea el trabajador, el valor lo crea la demanda, entonces el trabajador no debería, bueno, sí se siente alienado, pero no tiene razón real para enfadarse porque no le están quitando valor, ya que el valor no lo da él. Y por ende, ninguno de los siguientes pasos para el proceso tiene ningún sentido, ni la dictadura del proletariado, ni el resto de procesos. Entonces, partiendo ya de la base teórica de Karl Marx, eso ya era erróneo. ¿Qué pasa? Yo entiendo que Karl Marx no conociera esto, porque la teoría que os acabo de mencionar es la teoría subjetiva del valor que se creó en 1871 por los tres economistas Stanley Jevons, Leon Walras y sobre todo el más importante, Karl Menger, fundador de la escuela austríaca que es en la que yo me he formado. Entonces, no digo que Marx lo hiciera con maldad, porque obviamente él no podía saber que en el futuro se iba a crear otra teoría del valor. Pero con la teoría clásica del valor, tenía razón Karl Marx. Lo que pasa es que, pues años después, se desmintió. ¿Por qué se desmintió? ¿Por qué este énfasis en desmentir esta teoría? No para desmontar a Marx. De hecho, ni siquiera lo hicieron con esa intención. De hecho, nunca se les confrontó en esta teoría. Crearon esta teoría porque el valor objetivo tenía una paradoja. Coño, si el valor lo da objetivo el trabajador o lo da únicamente la utilidad, porque en aquel entonces se separaba entre valor en uso y valor en cambio, si lo da únicamente la utilidad, ¿por qué los diamantes valen más que el pan?
si el pan es más útil que los diamantes. En aquel entonces no llegaron a toda la producción de sacar el diamante. Ellos no pensaron en eso, no pensaron en los procesos. Pensaron, ¿por qué los diamantes valen más que el pan si el pan es más útil? Y ahí llegó Karl Menger en 1871 y dijo, pues simplemente porque es más querido por la gente. Sin importar las horas de trabajo en ellas. Porque de hecho, si contamos horas literales, cuesta muchísimo más cultivar el trigo y todo eso. En horas. Es así la razón del por qué valían más los diamantes que el pan, desmintiendo así el valor objetivo, desmintiendo así todos los procesos que llevarían al comunismo por la teoría marxista. Entonces, por la teoría te lo puedo desmentir así. Por la práctica, para desmentirlo en la práctica, primero de todo, nunca se ha dado. En la práctica jamás se ha dado el comunismo real por definición. Os he dicho antes que el comunismo real, uno de sus pasos es la dictadura del proletariado. Y todos nosotros podemos nombrar a los dictadores de esos países. Podemos nombrar a Hugo Chávez, podemos nombrar a Fidel Castro, podemos nombrar a Stalin. Eso ya no es dictadura del proletariado. Era dictadura de un dictador con nombre y apellidos, que ni siquiera eran dictadores votados muchas veces. Entonces ya en primer lugar no se dio tal y como Karl Marx quisiera. Y en segundo lugar, si se intenta aplicar, desincentiva el comercio durante su fase de transición. En su fase de transición vas transicionando con el socialismo, poniendo trabas al empresario para equipararlo y reducir las desigualdades. Según ellos, porque su fase final es llegar al comunismo, donde todos trabajen lo que puedan y ganen lo que deban. Es decir, todos produzcan con sus posibilidades y ganen según sus necesidades. El problema, que las necesidades son infinitas y alguien las tiene que pagar. Y los recursos no son infinitos, amigos míos. Haciendo así que si las necesidades son infinitas y los recursos no lo son, termines ya en un problema económico que es evidente. No puedes dividir uno entre infinito. Es así de sencillo. Ok. ¿Alguien en TikTok tiene otra pregunta? Le toca a Rebelde. No, es Rebelde que le toca, que no ha hablado. Después te pongo a ti. Es por turno. Rebelde. Vale, yo quería preguntarle, el presidente, ¿qué le parece a él de todos esos préstamos que el presidente está haciendo y a dónde piensa él que va a llegar el país? Porque tengo entendido que el presidente está haciendo tantos préstamos y no se ve ninguna inversión con ese dinero. ¿Y qué piensa él que puede pasar con el país en un futuro con esa deuda que no piensa dejar el gobierno? Okay. Por lo que me ha dicho, aunque no conozco el caso concreto, intuyo que están aumentando deuda y no están aumentando los servicios. ¿Sí? Ella habla específicamente del caso dominicano. Recoge un préstamo todos los viernes y parece, bueno, hay gente que entiende que no se ven dónde van el dinero. No se mejoran los servicios. Tú puedes hacer un reportero de algunos casos también que tú conozcas y lo asimiles. Adelante. No, yo te puedo hablar de que esto lo que puede estar haciéndolo es por marketing, porque piénsalo, si va pidiendo deuda, va pidiendo dinero, va creciendo el PIB del país, porque entra dinero. Aunque sea con deuda, entra dinero, haciendo que las cifras cada año tengan un poquito más de PIB, del Producto Interno Bruto. Claro, así a final de año puedes decir, hostia, nos ha subido un 20% el PIB, y realmente es con deuda. Eso es precisamente también lo que está haciendo Pedro Sánchez en España. Nos está aumentando la deuda y después nos dicen, es que España es el país que más crece en PIB, y realmente es porque es el que más crece en deuda. Esto es lo que puede estar haciendo ahí mismo lo de República Dominicana. Es como tener un vehículo fiado, ¿verdad? Hay que pagarlo. Tengo un Mercedes, pero es fiado. Aquí, ¿quién que te dé la pregunta? Aquí. No sé, pero la deuda crece y al final del día, ¿a quién paga esa deuda de préstamo que hacen los gobiernos en los países? Porque esas deudas están ahí. ¿Qué sucederá? O sea, si puedes objetivamente ver qué sucede en un país cuando el PIB crece en base a la deuda. Es algo ficticio, no tiene un crecimiento. Os voy a hacer una pregunta más simple y que no podremos responder de forma básica porque creo que nadie puede. Si todos los países del mundo tienen deudas trillonarias, ¿a quién le deben? ¿A quién le deben? ¿A quién le deben? Sí, porque todos Nadie tienen, sabe. todos tienen.
Todos tienen. Nadie sabe. Yo qué te digo, le deben a los que les dan ese partner. Tienen deuda con los que financian los partidos políticos. De hecho, uno de ellos es muy visible, George Soros. Un señor que actualmente está financiando un montón de partidos políticos en todo el mundo con ideas keynesianas. ¿Por qué? Porque él habrá ido a Keynes y se habrá enamorado. Así de sencillo. Keynes, que de hecho me parece muy curioso, todo el mundo dice, el crack del 29 en Europa, que fue un hecho histórico bastante grave, lo solucionó Keynes con su libro. Vale. Empezar es muy simple, ¿vale? El libro de Keynes, la teoría general del Estado, la ocupación, el interés y el dinero, lo escribió en el 36, lo sacó en el 36, y el crack del 29 terminó en el 33. ¿Cómo va a solucionar el crack un libro que salió 3 años después? No. Es más, ahora muchísimas fuentes oficiales españolas te están cambiando la cifra de en qué año terminó el crack, para decir que terminó en el 36. Pero si buscáis los datos oficiales antiguos, de la Alemania de aquel entonces, veréis que terminó en el 33, no en el 36, como te están intentando decir ahora los medios keynesianos. 3 años antes de la fecha que nos dieron, ¿verdad? Porque dice 36. O sea, terminó 3 años antes. Ajá. Sí. Tenemos aquí, oye, Tito. Adelante, Tito. La pregunta de una vez. Nos fuimos, Tito. Pregunta, que este muchacho tiene material para responderle a todo el mundo. Adelante, Tito. Anunnaki, ¿quieres darle? Anunnaki. Sí, por favor, déjame hacer la pregunta. Mira, lo que yo quería preguntarle a él es, en el 2026, él vaticina que va a empezar la nueva era digital y un nuevo comunismo a nivel global. Te voy a decir, es más, no es solo comunismo, es algo mucho peor, es keynesianismo. Te lo digo en serio, va a venir mucho más doloroso. Ya lo he dicho, lo repetiré 1 y 1000 veces si es necesario para responder a las preguntas de TikTok, que veo que se va uniendo gente y tal. De verdad, tan duro, el keynesianismo es mucho peor que el comunismo. En el comunismo podías ver descaradamente como Hugo Chávez iba por la calle y decía, tú, exprópiese. Ahora no, ahora te van subiendo poquito a poquito los impuestos, se van yendo los empresarios, y cuando los empresarios se van, los señalan y los tachan de malos. Ahora el malo no es el político. Antes, tú veías un vídeo de Hugo Chávez diciendo exprópiese, y tú pensabas, esto es ridículo, y podías culparlo, lo podías señalar si eras un poco de liberal. Ahora no, ahora van subiendo un poquito los impuestos. Es por carreteras, es por educación, sin embargo la educación y las carreteras cada vez están más jodidas. Te van subiendo impuestos, te van subiendo impuestos, te van subiendo impuestos, te van subiendo impuestos. Los empresarios se van yendo y los van tachando de malos. Cuando la gente se va a Andorra, aquí en España, que Andorra es un paraíso fiscal pequeñito, ¿vale? Con un máximo de 10% de impuestos. Cuando los empresarios se van ahí, todos en la televisión pagada por el gobierno, evidentemente, andan todos diciendo es que esta gente es mala, que se va. Sin embargo, no. Es el político que le va subiendo impuestos. Y no porque crea que eso va a mejorar los servicios, sino porque su plan es que no hayan esos empresarios. ¿Qué pasa cuando tu discurso es voy a ayudar a los pobres? Que te beneficia que haya el máximo número de pobres. Es una ecuación matemática simple. Más pobres, más votos. Menos pobres, menos votos. ¿Quién no quiere votos si vives de ellos? Es sencillo. Después, me ha preguntado sobre el tema del euro digital, sobre la digitalización de todo lo que está pasando actualmente. Actualmente, digitalizar hace que perdamos el poco poder que teníamos de la moneda. Digo el poco poder que teníamos de la moneda porque la moneda solo tenía valor antes porque se equiparaba al oro que había. Es decir, un billete equivalía a una porción de oro. Ahora ese billete ya no encaja en una porción de oro. Ahora ese billete, según los keynesianos absurdos, tiene que acordarse, tiene que imprimirse acorde a la producción mundial. Cosa que es ridícula porque los billetes ni siquiera se usan a nivel mundial, sino a nivel europeo. Y además, ese billete no tiene un valor real por una producción, porque esa producción ni siquiera tiene por qué tener un valor como tal. Porque la producción se mide en base a empleo, y hay empleos que no producen, como serían los servicios. Haciendo así que entres en un círculo bastante ridículo en la economía. Y haciendo que perdamos el poco valor que ya nos daba el euro. Y ya creo que respondí la pregunta. Sí.
Yo quiero hablar de tres, Tengo una tres, pregunta. no, me toca a mí, yo creo. Tres organismos: Ok. Naciones Unidas, Unión Europea, OEA. Si quieres meter ahí la OTAN, tu opinión en cuanto a esos órganos que nacieron en la Guerra Fría y que siguen vigentes con poder en esta era. Adelante. Mi opinión es que la bomba nuclear ya es suficiente herramienta para que no hayan guerras a nivel mundial. Permitamos que todos tengamos y verás cómo pocos van a usarla. ¿Por qué Dime siguen tú, vivas? después, ¿Por qué siguen dime vivas? después de Estados Unidos un solo país grande que haya entrado en guerra con otro país grande. Yo no he visto a Estados Unidos y Rusia pelearse. Yo no he visto a China metida en ninguna guerra grande. Los hemos visto por pequeños territorios como Ucrania. Pero en guerras grandes a nivel mundial, aún no los hemos visto. Y nunca hemos visto un otro ataque de nuclear, sin contar esa basura que hicieron en Japón con Hiroshima y Nagasaki. Que fue una basura que de hecho tuvieron que engañar a los científicos para crear la bomba fingiendo que Hitler ya la había creado. Entonces, fuera de eso, de que ya fue una conspiración contra esos científicos fingiendo que ya tenían la bomba los nazis, la bomba nuclear ha servido como herramienta de paz. No estos herramientas absurdos. De hecho, la ONU solo sirve para cobrar impuestos y nada más. Así de sencillo. No sirve para absolutamente nada. Nunca ha servido. Y lo mismo te podría decir incluso de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Mira lo que pasó con el COVID. Ningún ente estatal va a ser capaz de ayudar al pueblo. Han habido problemas con inundaciones en Valencia recientemente. Supongo que quizás os llegó la información. La ayuda del Estado fue mucho menor a la ayuda que propuso un empresario. ¿Por qué esto? ¿Por qué el empresario ayudó si son malvados y capitalistas? Pues, aunque el fin, o sea, su idea no fuera la correcta, lo hizo por marketing, para limpiarse la imagen. Pero en el fondo ayudó mucho más que lo que hizo el Estado. No importa por qué sea la razón, sí ayuda. Y es por eso que los empresarios ayudan. Sin contar que ya solo con el hecho de ser un empresario de bien, no un empresario, el hecho de ser un empresario de bien, que vende un producto de buena calidad a un mejor precio, ya está siendo un buen ser para la humanidad, ya está siendo una buena persona. Ya nos está ayudando a prosperar. Solo por el hecho de vender un bien o servicio de mejor calidad a un mejor precio. Porque nos beneficia a todos. Más el empleo que generan, ¿verdad? Aparte del empleo que generan. También es por el producto que te venden. A lo mejor te lo pueden hacer maquinarias, pero solo con el producto que te venden con maquinarias ya te puedes beneficiar muchísimo. Algo que yo te quiero preguntar No, era Maggie que le toca. Es sencillo, sí, Maggie lo hacía ahora, es sencillo porque es que estoy nada más esto. Yo quiero que antes de terminar nos des unos consejos, antes de tú terminar tu locución, nos des unos consejos de cómo manejar para el sistema, cómo manejarlo en los países y sobre las políticas que serían las viables para los países. Me encantaría que cuando termine de contestarle a Maggie me responda a mí, antes de irte, por favor. Bueno, es muy simple, ¿eh? Políticas económicas por el Estado, cero. Ahí está. El Estado no debe intervenir en la economía más que para cobrar unos mínimos impuestos. Fuera de eso, en la economía, el Estado no debe intervenir. Y si el empresario es el que está causando los problemas, bueno, alguien tiene que poner un parado. Eso es lo que Keynes le llamaba fallos de mercado. Y te voy a decir aquí un punto simple. Estás desenfocado, Giancarlos. Lo que te digo, si ves un fallo de mercado, esta es una frase simple, si tú ves un fallo de mercado, mira dónde está el Estado de por medio. Y si no lo ves, busca de nuevo porque ahí está metido seguro. Y te lo voy a poner con un ejemplo práctico. Los famosos monopolios malvados del empresario. Es una absoluta mentira. Siempre que existe un monopolio es porque está el Estado metido. De hecho, la propia palabra monopolio, aunque pensemos que viene de mono, de uno solo, viene de monarquía. Porque en la antigüedad, el monarca señalaba, por ejemplo, a un panadero como único en su sector, convirtiendo a ese panadero en el monopolio del pan en el sector. Es decir, la monarquía, el Estado actualmente sería, señalaba a uno como único en su sector.
y perjudicaba a todo aquel que no estaba con ese uno. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenía un pacto con el rey de que le daba más pan cada fin de mes. Exacto. Y esto es donde el Estado se mete. Siempre que veas algo que se le llame monopolio, mira si el Estado está metido. Y si no lo encuentras, busca mejor porque lo vas a encontrar. Es así de sencillo. Siempre que exista un fallo de mercado, está el Estado detrás. Valle Duarte. Sí, mencionaste a Rusia y Vuelve a tu China. internet. Vuelve tu internet. Ay, ay, ay. Da la Y pregunta. ahora, Dale ahí, dale ahí. Rusia y China, Rusia y China, lo mencionaste. En la intervención hacia Haití, para poder ayudar ese país, ellos son los únicos que se han negado a una intervención. ¿Te puede llegar el por qué Rusia y Haití no quieren que Haití sea intervenida y se pueda solucionar el problema de ese país? Tengo aquí mi duda, ¿por qué un país, si rechaza en su libertad ayudar al tema de Haití, por qué deberíamos negarnos? O sea, si ellos no quieren ayudar, pues es cosa suya, ellos están en su libertad de rechazar ayudar a la gente, no tienen que ser tampoco entes bondadosos que hagan el bien sin ver nada a cambio. Os digo en serio, si China os quisiera ayudar y lo hiciera porque vosotros no insistís, os va a pedir algo a cambio y no va a ser poca cosa, os van a putear la vida. Mira, uno de los inconvenientes de ellos rechazar es que si ellos dicen que no, ellos dos, los demás no pueden entrar. Sí, él habla del voto de seguridad Eso de es la parte ONU, del el voto de seguridad de la ONU, que son los 5 países que tienen derecho a veto. Pero ¿por qué los demás países vote se fue a pique la misión? Claro, Giancarlo, yo entiendo que tú, como alguien de República Dominicana, quieres que otros países te ayuden. Pero ahora piénsalo como un ciudadano chino. ¿Por qué mi propio país tiene que estar ayudando lo que está pasando en República Dominicana? O sea, si lo piensas como su país, tú piensas, ahora imagínate que tu gobierno... la pregunta diferente. Momento. Ahora, Giancarlo, imagínate que piden a los dominicanos ayudar sin ninguna razón a Singapur. No, pues tú vas a pensar. Vamos a ponerlo claro, mira. La misión no la encabeza China. Estados Unidos tiene una misión de 5,000 hombres para llevarla a Haití. Ellos van a pagar su dinero todo ello. Lo único que para aprobar la misión se necesita o que China vote o que China por lo menos no vote. Pero China siempre vota en contra. No se le está pidiendo a China que ayude. China no permita que el que quiera ayudar lo haga. Porque levanta la mano y dice yo no estoy de acuerdo. Esa es la pregunta. Vale, a ver, si votan en contra, entonces no sé el por qué lo harían. O sea, no entiendo por qué votarían en contra si realmente no les perjudicaría en nada, si es tal y como me lo planteas. Si votan en contra, yo creo que realmente es porque les perjudicarían a algo que a lo mejor no estamos viendo. O porque quieren participar de algo que no lo dejan participar. No se sabe, eso ya es cosa suya. Okay. Bueno, es que la ONU es así, es un problema. No, y también te digo que China tiene tanto secretismo y tanto misterio que nunca se sabe. No se sabe. Hay una parte que no quiero que se vaya porque aquí estamos acusando ese proceso. Y es que tenemos un problema migratorio en República Dominicana, pero hay grupos patrióticos que entienden que acabando con la economía... Yo he visto hasta caníbales por ahí, ¿no? Dígame. Yo he visto hasta caníbales por ahí, ¿no? He visto barbaridades, hermano. De todo, sí. No, pero me refiero aquí que hay gente que entiende que acabando con el sector económico privado resolverían el problema migratorio. Bueno, vamos a acabar con el turismo, por ejemplo, porque ya ahí no van a haber haitianos trabajando en la construcción o en los hoteles. O vamos a eliminar eso. ¿Qué opinión tú das para esas personas? Yo entiendo que acabando una economía no vamos a resolver ningún problema, lo vamos a agravar. Pero, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a eso? Que me gustaría escucharte. ¿Me puedes formular la pregunta otra vez, por favor? O sea, tenemos un problema aquí migratorio a muerte en Dominicana. Y hay grupos patrióticos que entienden que se podría resolver el problema acabando con los sistemas económicos dominicanos. Porque esa economía hay que atraer la migración y entendemos lo que vamos a hacer es, para que los haitianos no vengan aquí a trabajar, es acabar con la economía. O sea, el turismo que tenemos ahora mismo. Vamos a destruir el turismo porque ya eso va a evitar que vengan haitianos aquí.
por ejemplo, es mejor la identidad que tener la economía. Es un lema que llevamos aquí. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Quizás no te guste, pero yo considero a largo plazo mejor que prioricéis la economía. Al corto plazo es verdad que os puede putear muchísimo. A largo plazo quiero pensar que vais a encontrar el equilibrio. Es lo que te quiero decir. O sea, atacar el sector privado no es la solución. No, nunca jamás. Hay con él. No, te lo digo en serio, nunca jamás toques el sector privado. Si tocas el sector privado... A ver. Yo entiendo esa parte. Hay un detalle para explicarte bien. Nosotros en el país tenemos un problema. Nosotros tenemos un grupo empresarial, o los empresarios de República Dominicana, los magnates, los que tú le llamaste hace rato empresarios, que son los ¿Hasta el poderosos. Estado? Sí. A prisión. Entonces, ellos quieren, que el Estado no le permite, porque ellos son los que ponen y quitan presidente. Entonces, ellos son los que quieren forzar al país, prácticamente, a una salida de unificación. Dicen que es una regularización, pero todo el que sabe que es una unificación, porque lo que quieren es tener 24 millones de clientes y no le importa un carajo la cultura de ninguno de los dos países. Los dos países a ellos no le importan, le importa tener los clientes, ¿entiendes? Entonces son esos empresarios los que están empujando a que República Dominicana se vaya a un abismo. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta? No se pueden tocar los empresarios, yo soy pro empresario, pero ya cuando los empresarios son los que quieren joder mi cultura, mi país, ¿qué tú crees que se podría hacer? Si el empresario se mete en el gobierno o en el Estado de alguna forma, el empresario debería ser condenado de primeras. Pero no te estoy hablando de perjudicar al sector privado directamente. Vosotros tenéis una industria muy bonita con la migración, me habéis dicho antes, con el turismo. No debéis tocar nunca la industria del turismo. Esto os va a beneficiar, os lo digo en serio. Si no sois grandes productores de otra cosa, alimentaos, aferraos y agarraos al turismo. No queréis andar pasando hambre. Mirad lo que pasó en Cuba. No vayas limitando nunca el turismo de un país que no tiene gran producción. Si no, terminas como Cuba siempre. Por el poco turismo que permitieron. Porque si no se descubría, pues que eso no era un paraíso socialista. Entonces, lo que podríais hacer, si vais a limitar el turismo, es literalmente moriros de hambre. Lo que tenéis que hacer es no limitar el turismo. Podéis o fortalecer la producción y después, una vez tengáis producción, comprando maquinaria, por ejemplo, ahí limitar el turismo, porque ya tendríais producción de otro lado, que tampoco lo recomiendo porque sería joder a un sector, pero bueno. O buscar ambas vías, que no solo el turismo sea vuestra propuesta de vivir. Dinamizar. Exacto, ser un poco más polifacético. Sí, pero en varios, no es nada más el turismo, en varios renglones hay mano de obra, mucha mano de obra haitiana, como en los campos, ya la gente que siembran en los campos, un por ciento alto, son personas haitianas que siembran los productos que se importan a otros países, que nos comemos nosotros, porque ya la mano de obra local ha sido desplazada de esos trabajos que son un poco, tú sabes, más fuertes. Y es que creo que a vosotros os está pasando un poco pagos. Creo que os está pasando ahí con los haitianos algo parecido a lo que está pasando aquí con los marroquíes. Hay muchísimos, se están reproduciendo más, están trabajando más y es posible que el español se extinga. ¿Sabes lo que te quiero decir? La única batalla que puedes dar no la tienes que dar con el Estado, porque eso es intentar resistirse al cambio. Lo que hay que hacer es aflojar el culo, porque si no la follada va a doler más. Lamentablemente creo que España va a ser reemplazada por el musulmán. Espérate. No, es que España en sí, las españolas, por eso te dije, el nivel de estupidez que tiene. No es por eso. Eso no es mayoría. La mayoría no se quieren reproducir las españolas. Eso es solo una minoría que has visto en TikTok. La mayoría de españolas quieren reproducirse, pero no lo hacen porque económicamente lo ven chungo. A los inmigrantes les da igual, porque les da igual que estén comiendo justo, que van a reproducirse como conejos. Y ya está. Vamos a tener una sustitución étnica. Y lo tenemos que aceptar aunque no nos guste. Es mayoría. Pasa lo mismo aquí. La dominicana ahora quiere tener 1 o 2 hijos máximo, pero la nacional haitiana tiene 6 y 7.
Entonces, estamos hablando que España, porque te voy a ser muy honesto, Pedro Sánchez ha sido muy flojo. España es 30 veces más grande que nuestro país, ¿sabes? Y tiene más economía y demás. Pero el problema está que nosotros, es lo que dice Giancarlo, en ciertas áreas de la economía hemos sido desplazados. Pero los empresarios o dinosaurios, como tú le quieras llamar, le conviene la mano ilegal, empresarios, le conviene la mano ilegal porque no pagan AFP, no tienen que pagarle seguro, no tienen que pagarle nada. Pero al mismo tiempo nosotros nos estamos quedando sin empleo, porque ya cuando lo legalicen, Carlos sabe que 3 o 4 millones de ilegales haitianos no van a ir todos a trabajar ni al campo ni a la construcción nada más, van a querer ir a otra área. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, es un reemplazo también que no quieren hacer a nosotros. Te propondría otra solución. Control de fronteras fuerte, impuestos para todos reducidos, legales o ilegales, pero muy reducidos. ¿Por qué? Al empresario le va a salir tan rentable pagar un 2% por cada trabajador que no pagar, porque un 2% no lo nota a la larga, es millonario. Y no le va a salir tan diferente si le bajas los impuestos al empresario real, no al empresario prebendario, no al empresario. Si le bajas los impuestos reales a los empresarios, pues van a poder contratar a más gente local. Y si al mismo tiempo eso lo sumas con un control de fronteras, pues vais a tener una mayor posibilidad de vosotros tener hijos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo bajar impuestos hace que cada producto que compréis sea más barato, hace que cada casa sea más barata, hace que se construya más vivienda y la vivienda baja de precio. O sea, bajar impuestos beneficia a todos los sectores de todas las maneras posibles. Y si al mismo tiempo el poco dinero que va en impuestos van totalmente destinados al control fronterizo, pues terminas teniendo una República Dominicana con gente de República Dominicana con prosperidad. Eso es lo que Bueno, hay. sí. Mira, en la zona que estoy, se llama Punta Cana, ¿verdad? Caribe número 1 en turismo y número 2 de los países que hablan hispana, porque México todavía no supera. Pero por ciudad es la número 1. México está expandido entre 3 o 4, número 1. La gente de tu país, españoles, son el principal financista y creador de este sistema, junto con un ascendente italiano llamado Fran Renier. Tiene 72,000 habitaciones aquí en esta zona, que representa el 73.4% de todas las habitaciones que hay. Los otros países se reparten entre Inglaterra, Estados Unidos, venezolanos que tienen inversiones. O sea, España controla la zona turística aquí y gracias a eso tenemos empleo. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen aquí esas inversiones, que le dan una concesión de 15 años de impuestos para poder invertir, más le dan combustible, lo ayudan con la luz, cosas así, la energía eléctrica. Cuando ellos contratan una compañía, esa compañía en vez de buscar dominicanos para trabajar, sino buscan ilegales, haitianos y de otros países, pero los otros son muy poquitos. Porque les sale mucho más cómodo, porque cuando ese haitiano se muere o se mata, nadie lo reclama. Yo que tengo mi cédula, tengo mi estabilidad, que me llaman a trabajar, yo voy a exigir, quiero saber dónde voy a dormir, quiero un baño higiénico para yo poder bañarme, no quiero... A ellos no, ellos lo meten en un camión, lo montan 50 en un camión que caben 10. Eso, imagínate, gente que andan emigrando para buscarse la vida, no van a exigir. Y esa gente, la mayoría se muere. Bueno, si se muere uno hay otro, porque hay 5 millones de haitianos aquí. El gobierno... También te digo, Ajá. Si el sistema está tan corrupto y tan perjudicado por el Estado, como me estás comentando, la mejor solución es todo aquello que se acerca a la idea de evadir impuestos. Así de simple. Sí, y otra parte, ¿qué pasa? Aquí se han organizado grupos patrióticos que realmente no es que atacan tanto al empresario, atacan al gobierno para que resuelva ese problema. Porque el gobierno se hace la vista gorda con eso y entiende que sacando a esa migración ilegal, ese inversionista se puede marchar y le da miedo a eso. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ahora se han inventado, no sé si tú lo viste, unos documentos de unos permisos de trabajo que realmente nosotros tenemos aquí como ejemplo que lo puso Relevo, que los ilegales cuando lo legalizan no van para allá a trabajar, no vuelven, no se montan en un camión,
compran motor y empiezan a hacer negocio. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Bueno, ya estos no quieren trabajar, vamos a buscar más. Y buscando más, cuando viene a ver, en el 2026, como dice la muchachita aquí, arriba, tenemos 15 millones de haitianos y 10 millones de dominicanos. O sea, más por encima, buscando lo que sí, vamos legalizando, vamos legalizando, vamos legalizando. Es que creo que es un reemplazo étnico que nos está tocando tanto a Europa como a, en este caso, República Dominicana, que es que de verdad me parece triste, pero es que a veces hay que entenderlo y no creo que haya formas simples de solucionarlo. Las formas son o guerras civiles o control fronterizo masivo con reducciones gigantescas del presupuesto que el gobierno actual no va a hacer. Ni ninguna oposición que esté formando parte del mismo partner. Ese es el detalle. Nosotros, eso que tú acabas de decir es lo que tenemos aquí. Ni el gobierno actual quiere hacer nada de eso, ni mucho menos la supuesta oposición, porque son del mismo combo. Tienen el mismo combo. De hecho, por ejemplo, España tiene los dos grandes, PP y PSOE, ¿no? Que es el rojo y el azul, pero que cuando nacieron, cuando se crearon, eran un solo partido llamado PSP, se llamaba Partido Socialista Popular. Y ahora está el Partido Socialista y el Partido Popular, que son la misma base, ¿no? Abascal, Supongo que allá pasa lo mismo. Y Santiago la misma vaina aquí. Santiago Abascal, ¿qué opinión nos da de él? Aquí lo admiramos mucho, ese señor. Vamos a ver qué tú dirías de él, que lo conoce más. No te lo puedo comprar por lo mismo, exactamente lo mismo de los aranceles de Donald Trump. Por exactamente la misma razón. Sí, pero entonces, ¿qué presidente en el mundo que tú has visto dice más o menos? Porque yo entiendo como que nadie sirve. O sea, ¿qué presidente tú dirías es el mejor de lo que tú has visto? Un Bukele, un de los Milei, que he visto, es que el poco gobierno de Kennedy, quizá. ¿De quién? Kennedy. Sí, pero eso yo no nací. Yo estoy hablando. Que yo haya visto vivo. Sí, ahora mismo. Todos han sido basura keynesiana. Hoy, porque Kennedy yo no, es que te digo que el mundo lleva en decadencia desde 9, 10 años antes de que yo naciera. Desde el 95, más o menos, desde el 90, 95. Entonces, yo vivo, no he podido ver ninguno bueno. Todos han sido basura keynesiana que te venden el discurso de distinta manera. ¿Qué tú opinas de Bukele, Nayib Bukele, que es muy popular aquí? La gente, necesitamos un Bukele. Muy bueno con el tema delincuencia, sin ninguna duda. Eso no se puede negar. O sea, que niegue eso literalmente es ciego. Pero tengo un problema con su discurso. Que por suerte no lo ha aplicado nunca, ¿eh? Pero es que tiene él, a lo mejor no lo sabéis, es socialista. Sí, es socialista, lo he dicho. Aquí hay un grupo claro, de gente aún no ha aplicado esas políticas socialistas grandes porque se ha centrado mucho en la migración. Él está haciendo, porque él controla el sector privado de su país, él es el que controla todo eso. Él está haciendo calladito. Lo que pasa es que él está siendo tan eficiente en los delincuentes que nosotros no estamos fijándonos en las otras cosas. También te digo, no les importa. O sea, a los ciudadanos ya con la delincuencia que ha quitado ya ha mejorado el país un 80%. Sí. Para que usted vea. Pero ese otro 20%, que es el tema económico, creo que Bukele en el tiempo puede ser malo. Y también te digo que creo que Bukele puede ser ahora mismo una herramienta para que la gente se enamore de un estado policial, porque es lo que tiene Bukele, tiene un estado policial, y que eso es después lo que nos van a empezar a vender en Europa. Yo ya te lo he dicho, lo peor que se viene es que nos lo van a disfrazar de libertad. Nos van a decir, mira, como Bukele, ahora tenemos un estado policial para que no hayan delincuentes. A la más mínima que pongan un tuit en contra, a prisión. Creo que hay alguien aquí que tú conoces, Vasco. No sé, Vasco, si quieres hacerle una pregunta Sí, Vasco. al chaval. Yo quiero. No, espérate, lo va a pasar. Tenemos tiempo, 1 a 1, ¿de acuerdo? Todo el mundo va a participar. Sí, como él no hablaba, vamos a poner a Vasco y después pasamos a Monique. Adelante, Vasco, bienvenido. Bueno, yo más que preguntas era aclaraciones. Por un lado, Trump, con sus políticas de aranceles, es uno de los presidentes que más ha apostado por el libre mercado, porque esas políticas arancelarias de Trump lo que ha llevado es a tasas arancelarias menores de las que había antes, incluso acuerdos de libre comercio con Argentina y otros países. Entonces, una cosa es con lo que ha hecho Trump, que lo que ha hecho ha sido negociar aranceles, y otra cosa es que realmente lo que él quiera de fondo es que haya un aumento de aranceles. Con esto no quiere decir que él crea en el libre mercado, que sea libertario, ni muchísimo menos.
pero que realmente el trasfondo de la política arancelaria de Trump es precisamente lo contrario, forzar al resto de países a tener unas tasas impositivas, o sea, arancelarias más bajas. En el caso de Bukele ya lo he dicho varias veces, Bukele le está yendo como el culo, quitando el tema de la seguridad, que como bien ha dicho es a base de fuerza policial y de abuso de autoridad del Estado frente a los ciudadanos, que no voy a discutir porque realmente creo que solo una medida drástica podía acabar con las tasas de delincuencia que había en El Salvador. Pero la pobreza en los 6 años de Bukele en El Salvador ha aumentado un 6% y la deuda del país casi se ha duplicado, creo que era del 19.000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares. Eso todo a base de políticas socialistas, de gasto público, de edificios Totalmente. que no puede mantener la sociedad, y que Bukele no es ejemplo de nada más que de cómo, evidentemente, pues controlar una sociedad que estaba militarizada, que era una guerra interna completa, a base, pues evidentemente, de la fuerza del Estado. Pero bueno, que como digo, que sería discutible porque la situación era complicada y no sé yo qué otras políticas podrían llevarse a cabo para controlar esa situación. Y en ese sentido, por eso yo quiero poner el punto ahí de que es verdad, Nayib Bukele es un estado policial que creo que por desgracia lo van a usar a favor en forma de marketing para implementar un estado policial europeo, que es algo que ya se está acercando mucho a la idea. No sé si habéis visto la política de que la aplicación WhatsApp, que es la aplicación más utilizada, ahora está queriendo ser usada literalmente por el gobierno para leer cualquier conversación, rompiendo las políticas de privacidad de la propia aplicación de Facebook, que es WhatsApp. De hecho, tenemos muchos candidatos aquí imitando eso. Y un momento, quiero decir una cosa. Ha dicho Donald Trump lo que está haciendo es negociar aranceles. Los aranceles no se negocian, solo se reducen. No se deben negociar los aranceles. Además, dice, es uno de los candidatos que aboga por el libre mercado. ¿Libre mercado? No. Cuando en California, en el estado de California, tienen más del 40% de impuestos. Es decir, están pagando impuestos a nivel europeo, están pagando impuestos como un europeo sin los servicios que tiene después un europeo, como sería la sanidad o la educación. Es decir, están pagando impuestos como un europeo, cobran como un europeo y después no tienen para los servicios que tenemos los europeos. Después normal que la gente se queje del sistema de salud, no porque sean libres, no porque sea un país capitalista libre. Es porque literalmente les están robando lo mismo sin darle la sanidad. Si no les robas, verás que pueden ahorrar y pueden tener buena sanidad. Y la sanidad podrá competir. Pero no, están pagando los mismos impuestos que aquí sin la sanidad de aquí. Ese es el problema de Estados Unidos. Entonces, no es libre mercado para nada. Es bueno siempre, y me siento bien de verdad escuchar opiniones externas. Porque aquí tenemos demasiados imitadores. Todo lo que aparece por ahí, ya que aquí queremos esto, este es el que es. Señor, la última ola de salvadoreños que han llegado aquí buscando trabajo y haciendo muchísimas cosas, eso es insostenible. Mucho. De hecho, de Centroamérica es el país que más está emigrando. Y si ustedes nada más ven lo de los maras, vayan a ver la economía de nosotros, que se la ha llevado el diablo allá. Para que la gente entienda que eso de ver un tipo que se pegó la... Lo que han hecho es lo que deberíais hacer vosotros en El Salvador. Porque ahora, gracias a eso, tienen muchísimo más turismo. Sí. Tenéis que hacer algo de ese rollo. Sí, pero controlado por no un sector privado, sino una persona que lo controla. ¿Quién te da la pregunta? O una empresa del sector privado de bien. Sí. Una empresa que tenga un ejército privado bueno. Claro, como la tenemos aquí. ¿Quién tiene aquí o en TikTok? ¿Quién pregunta? Oye, cuando te canses, diga que ya, porque ya... De hecho, te estamos sacando el jugo porque... Ir alargando. Tengo más cosas que decir. ¿Quién tiene aquí hay alguien que pregunta? ¿O voy a TikTok? También tengo cosas aquí guardadas yo para decir por si nos quedamos sin temas. Ah, bueno, pues gracias. TikTok, adelante, TikTok. Sí, déjame hacer una pregunta. La pregunta que yo le estoy haciendo a Curi, ya yo me sé la respuesta. Yo solamente quiero ver el nivel del intelecto de él y quería preguntarle que si él piensa que Bukele es disidencia controlada, y también quería preguntarle que si en vez de aflojar el C, como él dijo, sería mejor un éxodo. Ok, le escuchó. Siempre aflojar. Nunca intervención. Ese es el resumen. Me está haciendo una pregunta
con las palabras técnicas que en resumen me está diciendo, ¿quieren más intervención en este sector o menos intervención en este? En resumen, menos intervención en todos los sectores. Solo que me lo ha preguntado con la disonancia del exo del sector, no sé. En resumen es más intervención, menos intervención. Yo siempre te voy a apoyar menos intervención. Como ya he dicho antes, aflojar siempre. Ok. Aquí, tú tienes uno aquí. ¿Quién tiene? Vamos, a terminar ya casi. Ok, Guerrero. Adelante, Guerrero. A ver, conozco bien la situación económica y política de República Dominicana con respecto a la inmigración. Pero económicamente, ¿qué consejo le daría a República Dominicana económicamente para fortalecer la riqueza y que pudieran salir de esas variadas opiniones que tienen sobre la economía y enriquecer un poco más el país y controlar un poco la inmigración? ¿Cuál es la pregunta? Repítala, no la entendió. A ver, no la entendiste. Te la voy a repetir más sencilla. ¿Qué consejo le daría a República Dominicana a nivel económico para enriquecer más el sector privado y así obtener mayor ganancia y controlar un poco más la inmigración? En resumen, eliminar el mayor cáncer que tiene la sociedad, que es el Estado. Reducirlo al mínimo, a cenizas. No al máximo, porque evidentemente si eliminas al máximo, pues van literalmente a conquistar los haitianos o cualquier otro país que les salga de los huevos. Pero sí reducirlo a dos cosas. Frédéric Bastiat lo dejó muy claro en su libro La Ley. El Estado debe hacer solo cumplir la ley y la defensa. Es decir, debe existir militares y debe existir los organismos necesarios para hacer cumplir la ley. Y la ley solo se debe encargar de tres cosas. Ni una más, ni una menos. Que es defender la propiedad privada, defender la libertad individual y defender la vida. Fuera de estos tres principios fundamentales, el Estado no debe estar en ningún lado. ¿Qué propongo yo? Un Estado limitado a esas cosas. La defensa incluiría impedir la invasión haitiana en el caso de que sea un problema real, que no conozco mucho el tema. En este caso sería un control fronterizo. Es decir, el Estado debería encargarse de un control fronterizo y de las leyes básicas para defender la propiedad, vida y libertad. Y después, cuando ya tengáis dinero de sobras, podéis venir con las chorradas socialistas de donde no hacen necesidades, no hacen derechos y ya veréis que quebráis. Pero por ahora, liberalismo y las leyes básicas. En República Dominicana, que los últimos, bueno, desde que se inventó este país, los gobiernos han hecho campaña dando una fundita, yo te ofrezco una tarjeta, con mi gobierno los pobres van a tener mejor oportunidad, luz gratis. ¿Qué pasa? Que cuando escuchamos la palabra privatización le cogemos miedo y entendemos que es vendiendo un patrimonio mío que como quiera yo tengo que pagar para entrar a él. La gente cree ¿Sabes que si algo por qué es la gente tiene público es mío. O sea, y cada vez que un gobierno aquí intenta privatizar algún sector, el mismo ciudadano se tira a la calle porque están vendiendo nuestro patrimonio y no sabiendo. ¿Sabes por qué? O sea, ¿Sabes por qué? que le explique eso a muchos dominicanos que entiendan eso. No, voy a explicar muy simple por qué privatizar no es malo, pero el por qué tenemos tanto miedo a privatizar. Tenemos tanto miedo a privatizar porque hemos tenido demasiados ejemplos en la historia donde esa privatización es darle literalmente sectores del sector público a familiares, a amigos, a primos. Claro, si pones de empresario a un ignorante que nunca ha estado en ese sector del mercado, obviamente va a quebrar, obviamente lo va a hacer mal, obviamente esa privatización va a ser una basura, como ha pasado en muchos países de LATAM últimamente, como pasó en España con el gobierno de Aznar. Si das esa privatización a amigos, no va a funcionar porque no están especializados en ese sector. ¿Qué tiene que hacer? Hacer un análisis de mercado, mirar quién realmente puede comprar ese sector y quién realmente está interesado y sabe del mercado de ese sector. Y ahí vendérselo. No, oye, tú eres mi primo, por $2 te lo vendo, ¿por qué no? Eres mi amigo y te vas a beneficiar de ello. Mira, este es un ejemplo, el ejemplo yo mismo. Esto es una zona que yo no sé, la luz aquí no se va. Hay una compañía española llamada CPEN que tienen... Qué raro, ahí no se fue la luz. No, aquí no se va. Y yo la compro ahora mismo desde un celular con un sistema electrónico. Puedo comprarla en cualquier supermercado. La cantidad de luz que yo voy a consumir. Es porque la controla una compañía privada. Pero a 2 kilómetros de aquí, que hace una semana se hizo un paro, la luz es un arbolito y pagan más que yo, porque usted ve que es testigo, que salió de Suiza,
y en su casa tuvo que pagar como 25,000 pesos de luz y ya consumir, porque es pública. O sea, lo que dirige el servicio público aquí en Dominicana no sirve. Los puentes están destruidos, los El aeropuertos Estado. públicos sirven menos que los privados, pero donde está el sector privado, en un 90%, las clínicas aquí son mejores que los hospitales públicos, los colegios son mejores que las Claro. escuelas públicas. O sea, donde está el sector privado, las cosas funcionan, aunque pagamos el servicio, hay que pagarlo. Tenemos un sistema de basura eficiente, porque la pagamos nosotros mismos. Y otra cosa, la gente dice, privatizar la sanidad. ¡Qué miedo! ¿Qué va a pasar con los hospitales con lo caro que es lo que tienen? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué es caro? Porque no tiene competencia. Ahora tiene el monopolio el Estado. Como os he dicho antes, monopolio siempre es Estado. Ahora mismo, ¿quién tiene el monopolio de la sanidad? Seguramente en República Dominicana, y como pasa aquí en España, y como pasa en toda Europa, y como pasa en el 99% de países, el monopolio de la sanidad lo tiene el Estado. Entonces, los pocos del sector privado que tienen los huevos de meterse en ese mercado, tienen que hacerlo caro. Porque existe un monopolio estatal. Si hubiese competencia de verdad, no como en Estados Unidos, que os lo he dicho antes, que cobran los mismos impuestos que aquí y sin embargo no tienen ese servicio, si hubiese una sanidad privada de verdad, habría competencia. Y como os he puesto antes en los ejemplos de los lápices y en muchos otros ejemplos que os puedo poner, siempre que hay competencia se abaratan los precios porque quieren tener más clientes. Exacto. Siempre. Y lo hacen intentando que los resultados siempre sean los mejores. Por eso nacieron las ofertas 2x1, 3x1. Y muchos dicen, esta tontería hace que te operen mal para que vuelvas a ir al médico y vuelvas a pagar y... No, de hecho lo que buscan es que te operen bien para que tú recomiendes ese médico a tu hermana. Exacto. Es así de simple. Pero como no hemos visto un buen sistema privado en la vida, porque lo que hace Estados Unidos es robar y tener literalmente empresarios, pues Pero eso es lo que pasa, que ahora la gente voy tiene a miedo a hacer- privatizar. Voy a hacer una intervención justamente en República Dominicana. Punta Cana es el modelo privatizado que funciona. Debería el país ser privatizado. Imagínate que todo funcionara así como es allá, que tiene mejor calidad de vida, tiene mejores servicios, porque no tienen a papá Estado ahí metido, son empresarios, hay competitividad, que es lo que se quiere. La competencia mejora la calidad. A mí me encanta, por ejemplo, donde yo vivo, en esta otra parte del mundo, que aquí es muy competitivo, pero aquí hay calidad de vida, hay mucha calidad de vida, pero tú tienes que siempre ser el mejor. Como empresario, tú tienes competencia con otro que tú tienes que dar un servicio extraordinario, entonces uno elige en base a esos buenos servicios que te dan. O sea, y te sientes bien, no, yo voy a elegir porque no me gusta esto. Es más, quiero poner ejemplos de países liberales que no son totalmente liberales, pero sí se acercan a la idea y han triunfado. Uno de ellos son aquellos que le cuesta sumar 2 más 2 con dificultad, te dicen que son países socialistas. Los países nórdicos. Los países nórdicos todos te dicen que son socialistas. De socialistas solo tienen una cosa, por desgracia, que son los altos impuestos. Fuera de los altos impuestos, no tienen imposición estatal. De hecho, Finlandia ni siquiera tiene salario mínimo. El salario mínimo de Finlandia se puso con, ¿cómo se dice? Con sindicatos privados. Los sindicatos privados en Finlandia pactaron con los empresarios un salario mínimo y tú puedes ir a distintos sindicatos con la competencia que eso conlleva a decidir cuál es tu salario mínimo. El salario mínimo ronda los $3.000. Esa es la barbaridad que consigue el sector privado con los sindicatos pactando con las empresas. Tienen mejores derechos laborales los privados en Finlandia que los públicos en España. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque siempre que el Estado se mete, va a corromper. De hecho, los países nórdicos son los primeros en la posición de doing business, que para que no lo entienda, los mejores en el comercio. Son los que mejor defienden la propiedad privada. Algunos de ellos ni siquiera tienen salario mínimo. Lo único que tienen, literalmente, de socialistas, son los altos impuestos. Y que se vio que cuando más crecieron, fue cuando más los bajaron. Exacto. Sin contar países también como Nueva Zelanda o como la excepción de Hong Kong, que ni siquiera tiene banco central, ojo, cuidado. Uh-huh. Estos son los ejemplos. Y cuando
vamos, ok, respetamos propiedad privada y respetamos todo, 100%. Un desorden nadie lo quiere. Pero si el Estado, el gobierno que tenemos ahí, no escucha con todo lo que se haga, aquí se marcha todos los viernes, se le pide, sale de un discurso en la noche, el miércoles hace todo lo contrario. Creo que tarde o temprano la población va a pasar a un plan B, creo yo, porque si a la buena no responde, va a tener que hacerlo de otra forma como hizo Nepal. ¿No crees eso? ¿Sabes cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la gran mayoría cree que vivimos en capitalismo. Si la mayoría cree que vivimos en capitalismo, lo que va a terminar pasando es que la revolución que se va a dar, seguramente, va a ser una revolución comunista, porque según ellos es la fase superior al capitalismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en las universidades, en las escuelas, veo muchísima gente muy inteligente, con muchísimo potencial, pero que han sido lavadas del cerebro. Les han enseñado a Keynes, les han enseñado a Karl Marx, les han enseñado comunismo, les han enseñado socialdemocracia, les han enseñado esta basura. Y les han enseñado que lo que vivimos no es ese ideal. Les han enseñado que ese es el malvado capitalismo, porque siguen existiendo empresas. Cuando ellos ven que siguen existiendo empresas, ya piensan que es capitalismo. Y si se van a revolucionar, la mayoría de jóvenes, por desgracia y por mucho que a mí me pese, va a ser revolución comunista. Y eso ya vemos, como pasó con Hugo Chávez, que no es el buen camino. ¿Cómo sé esto? He debatido con muchísimos y muchísimas chavales de mi edad, tanto de mi ciudad como de fuera, en distintos lugares. Todos me dicen, ¿en serio sigues defendiendo el capitalismo que se ha notado que fracasa? Y les he preguntado que me pongan un ejemplo de capitalismo y me dicen Estados Unidos. Esa basura no es capitalismo. Y son gente con potencial, son gente inteligente, son gente que ha leído muchísimo, pero ha leído solo una idea. ¿Qué pasa? Que creen que han leído varias. Han leído a Karl Marx, han leído a Stalin, han leído a Lenin, han leído a Keynes, han leído a John Stuart Mill, que según ellos es un liberal clásico, que sí, por definición sí, pero es una idea muy socialista. Abogaba por un Estado grandísimo. Claro, según ellos han leído el liberalismo de John Stuart Mill, han leído no sé quién, y entonces estamos viviendo capitalismo. Eso es lo que temo. Que la posible revolución, por culpa de las mentes privilegiadas que han leído muchísimo, pero solo una idea, lleven a una revolución comunista a nivel mundial. Amén. Hanel, Estamos